Empezamos la predicación de esta mañana, que le he puesto por título Cristo profesional. Suena raro, quizás suena chocante. Isabel dice interesante, ya que estamos aquí con mis hijos y que ellos muy pronto van a terminar el colegio. Cuando terminen el colegio y cuando los nietos o los hijos de ustedes también terminen el colegio, tendrán que ingresar a una universidad. Y digo tendrán no porque la educación universitaria sea obligatoria. En Perú, la educación universitaria no es obligatoria. Solo lo es la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. Eso es obligatorio en Perú. Pero la educación universitaria no es obligatoria, es opcional. Sin embargo, para nosotros los hijos de Dios, para el pueblo de Cristo, debiera ser obligatoria. Todos los creyentes deberíamos ser profesionales. Y al final de esta enseñanza vamos a ver un texto que nos habla de cuál es esa nuestra profesión, la que todos nosotros debemos ejercer. Busqué en internet cuáles son las profesiones que existen e internet me dio un resumen. Y ese resumen es el que sigue. En cuanto a las profesiones, tenemos las ciencias de la salud, tenemos la ingeniería, tenemos las ciencias sociales y humanidades, tenemos las artes y humanidades también, tenemos la educación, la tecnología, la administración y negocios y las ciencias naturales. Todas esas profesiones existen, quizá existan algunas otras, pero estos grupos son, a grosso modo, son las que resumen todas las profesiones que existen. Lo primero que mencioné fue las ciencias de la salud. Dentro de la ciencia de la salud tenemos, a ver niños, ¿qué piensan ustedes ser cuando acaben el colegio? Tenemos el ser médico, enfermero, farmacéutico o psicólogo. Todas esas profesiones están dentro de la salud. Y cada una tiene sus propias subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos medicina, también dentro de la medicina están las especialidades, como por ejemplo pediatría, traumatología, psiquiatría y una serie de subdivisiones más que pueden ustedes escoger. Y no solamente los niños, también los adultos, no importa la edad. Hay muchos testimonios de adultos que siendo adultos ingresaron a la universidad y comenzaron a estudiar una profesión. Así que dentro de la ciencia de la salud tenemos esos, los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos y los psicólogos. Dentro de la ingeniería, tomen nota, niños, jóvenes y adolescentes, tenemos la ingeniería civil, la ingeniería industrial y la ingeniería de sistemas. Dentro de las ciencias sociales y humanidades tenemos el abogado, el economista, el sociólogo, el historiador. Dentro de las artes y humanidades tenemos al arquitecto, al diseñador gráfico, al músico y también al escritor. Hay otras artes también. Dentro de la educación tenemos al profesor, el maestro o el pedagogo, que son en realidad sinónimos, son palabras muy parecidas. Dentro de la tecnología tenemos al desarrollador web, al analista de sistemas, al científico de datos. Dentro de la administración y negocios tenemos al contador, al administrador de empresa y al gerente de marketing. Voy a repetir esto porque esto es muy importante para todos. Hace mucha falta contadores, administradores de empresa y gerentes de marketing. Y por último, dentro de las ciencias naturales tenemos al biólogo, al químico y al geólogo. ¿Qué les gusta de todo esto? Pues tienen todo el tiempo que les queda de primaria, todo el tiempo que les queda de secundaria para escoger y decidir qué es lo que ustedes quieren ser cuando sean adultos. Sin embargo, como estamos en el Día del Señor, no quiero abocarme tanto a las profesiones en sí de las personas, sino más bien quiero abocarme a Cristo como profesional. Porque todas las profesiones las tiene Cristo el Señor. Todas ellas. Él es todas las cosas que he mencionado. Y voy a mencionarles un versículo de algunos de los ejemplos que he leído para que vean ustedes que Él es el profesional por excelencia y que Él es nuestro modelo a seguir. En primer lugar, quiero hablar de Cristo dentro de las ciencias de la salud. Es decir, médico, enfermero, farmacéutico, psicólogo. ¿Cuál de estas profesiones tendrá el Señor? Y bueno, esta será la primera y última vez que hago esta pregunta, porque de todas las profesiones, Cristo lo es todo. De hecho, de Él sale el modelo de la profesión. Cristo es nuestro médico. Si alguien tiene agilidad bíblica, puede buscar los textos que voy a decir, y si no, simplemente lo escucha. En Mateo, capítulo 4,
versículos 23 al 25, vamos a ver al Señor Jesucristo como médico. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que aquí vemos a Cristo como sanador, como médico. Él es nuestro médico. Si bien es cierto que hay profesionales de la salud, que hay médicos que cuando tenemos una dolencia, cuando nos duele aquí, cuando nos duele allá, cuando tenemos tal achaque en nuestra vida, vamos a visitar a ese médico, a ese profesional. Pero en primer lugar debiéramos exponer nuestra necesidad delante del Señor Jesús. Él en su misericordia puede sanarnos directamente, o también puede utilizar al profesional de la salud para que nos sane. Amén. Hay algunos cristianos que se van al otro extremo y dicen, no, Cristo es mi sanador y yo solamente le pido a Él, nunca voy a visitar la oficina de un médico. No, ese es un error. Él nos puede sanar directamente, si quiere, o puede utilizar al profesional de la salud para sanarnos. Especialmente cuando vamos a un traumatólogo, por ejemplo. Ponte que estás montando bicicleta y te caes y la rodilla se te sale de su lugar, de su cauce. Podemos orar y decir al Señor Jesús que haga el milagro de volver la rodilla a su lugar, o podemos ir al traumatólogo y Él con su pericia, con su experiencia, con su profesionalismo va a colocar nuevamente la rodilla en su lugar y nos va a recetar unos analgésicos para el dolor, antibióticos para que nos infecte si hay herida, etcétera, etcétera. Así que en primer lugar vamos a Cristo, pero también podemos acudir al profesional de la salud y nosotros también podemos ser profesionales de la salud. Enfermero, Él es nuestro enfermero también. Está a nuestro lado cuando estamos en el dolor. Farmacéutico. ¿Será que Cristo es farmacéutico? Si buscan en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 6 al 7, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús aquí? Está haciendo un acto de farmacólogo, de químico, digamos, porque Él en su naturaleza humana y divina, como divino que es, escupió en tierra, su bendita saliva, mezclada con la tierra, hizo un ungüento, creo que eso le llaman como un emplasto. Hizo un emplasto y se lo puso en los ojos al ciego, así. Le puso el emplasto ahí. Ahí estaba la saliva divina del Señor, mezclada con la tierra. Y recuerden ustedes que nosotros los seres humanos hemos sido hechos de eso, de la tierra. Entonces, mezclaba la naturaleza divina del Señor Jesús con los elementos de la tierra y con el elemento del agua también, hizo que este ciego recuperase la vista. Por supuesto, ninguno de nosotros puede hacer eso. Nadie puede escupir en tierra, hacer lodo y ponerle en los ojos de un ciego. Eso no podemos hacer. Solo Él lo puede hacer. Pero fíjense que yo lo veo aquí a Él como una especie de farmacéutico, que dio una receta, que nos la untó y así nos sanó. Psicólogo. ¿Será que el Señor Jesús es psicólogo? Él es el psicólogo de los psicólogos. Él es por excelencia el mayor de los psicólogos. Si me acompañan en sus Biblias, en Mateo, capítulo 9, en el versículo 4, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hay muchos otros ejemplos, pero he escogido este. Él conoce los pensamientos de nuestra mente, de nuestro corazón. Él es el mejor de los psicólogos. Cuando nosotros asistimos a un profesional de la salud en la rama de psicología, pues le contamos nuestra vida, le contamos nuestra historia y el psicólogo, utilizando algunas herramientas que él conoce, ve qué es lo que está mal y de eso trabaja en nosotros con ciertas terapias y ciertas cosas que ellos han aprendido en su profesión. Pero al Señor Jesús no le hace falta hacernos dibujar a un hombre bajo la lluvia.
A Él no le hace falta que hacernos ningún tipo de terapia, ni regresiones, ni hipnotismo, ni nada, porque Él conoce nuestro corazón y conoce lo más profundo de nuestra mente. Nos conoce a profundidad, nos conoce lo que hacemos en el secreto. Porque una cosa es lo que nosotros hacemos a la vista de todos y otra cosa es lo que hacemos en el secreto. Él sabe lo que hacemos en el secreto. Él es el psicólogo por excelencia. Sigue la ingeniería, donde está la ingeniería civil, la ingeniería industrial y el ingeniero de sistemas. De estas he escogido al ingeniero. ¿Será que Cristo es ingeniero también? Sí. Por supuesto que sí. La palabra ingeniero viene de ingenio, de crear. Y Él es el creador por excelencia. Si me acompañan en sus Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los hermanos en Colosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, amén, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el que ha creado todas las cosas y para eso se necesita mucho ingenio. Hace falta ser ingeniero para crear todas las cosas. ¿Se han puesto a meditar ustedes alguna vez en que, por ejemplo, una mandarina? ¿A cuántos les gusta la mandarina? ¿Sí? ¿Te gusta la mandarina? Imagínense una mandarina. Está cubierta por una membrana gruesa que la protege del polvo, del exceso de calor, del exceso de frío, de la humedad, de la suciedad, de todo. Quitamos la cáscara y nos encontramos con una fruta deliciosa, limpiecita, porque está protegida por la cáscara. No hace falta lavarla por dentro, ya está limpia. Esa mandarina la desgajamos en gajos. Cada gajo de la mandarina tiene cientos de gotas de jugo y cada gota de jugo está envuelta en un empaque. ¿Quién puede hacer eso? Sino un ingeniero. ¿A quién se le puede ocurrir semejante genialidad sino al mejor de los mejores? Al más ingenioso de los ingeniosos. Imagínense eso, encapsular cada gota de jugo en una membrana, cada pequeña gotita envuelta. Nadie puede hacer eso sino nuestro ingeniero, nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a la siguiente rama de profesiones y nos toca ahora las ciencias sociales y humanidades. De ahí tenemos al abogado, al economista, al sociólogo, al historiador. Cristo lo es todo. Amén. Pero he escogido el abogado. Cristo es nuestro abogado. Si me acompañan a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Él es el abogado por excelencia. El que aboga por las causas perdidas. ¿Y quiénes son las causas perdidas? Todos lo somos. Todos nosotros somos una causa perdida. Porque venimos perdidos ya de nacimiento. Pero Él aboga por nosotros ante el Padre, por su eterno sacrificio, que habla e intercede por nosotros. Y dice: Padre, mi hijo, perdido estaba, pero ahora es redimido y rescatado por mi sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús está 24 horas al día, todos los días de la vida y por toda la eternidad, de rodillas ante el Padre, diciendo: Señor, intercedo por Marcelo, Señor, intercedo por Estela, Señor, intercedo por Michelle, Señor, intercedo por Isabel, Señor, intercedo por Miguel. Así, no. Él no está intercediendo por nosotros. Esa es una figura espiritual. Lo que la Biblia nos quiere enseñar es que el sacrificio de Cristo aboga e intercede por nosotros por siempre, por toda la eternidad. Un sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. No hace falta que cada día Él pida al Padre por nosotros. Ya lo hizo, ya pidió por nosotros. Su sangre nos redime. Y ese es el abogado de abogados. Amén. Vamos al siguiente rubro de profesiones. ¿Y nos toca cuál? Artes. Ok, vamos a las artes y humanidades. Ahí tenemos al arquitecto, al diseñador gráfico, al músico, al escritor. Todo eso es Cristo. Pero he escogido el arquitecto. Al arquitecto podemos encontrar un ejemplo
en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, pues porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que la Biblia dice directamente que el Señor es arquitecto. ¿Él es arquitecto de qué? De una ciudad que tiene fundamentos. Y esa ciudad es la Nueva Jerusalén, es la iglesia. Él es el arquitecto de la iglesia. Y su promesa es que la obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por último, vamos a ver al Señor no solamente como abogado, sino también como juez. Pero recordemos que el juez también es un abogado, solamente que es un abogado especialista. Dentro de la abogacía hay varias especialidades. Una de ellas es, por ejemplo, el notario. Un abogado puede ser un notario. Si mal no me equivoco, un abogado también puede ser fiscal y un abogado también puede ser juez. Quizás hay otras ramas, pero conciliador, gracias. Pero creo que la más grande de ellas es ser juez. ¿Será que el Señor también es juez? A ver, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice así el Señor: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. La Biblia lo dice literalmente, que el Señor es juez. No solo es abogado, también es juez. Y juez es el que juzga, el que dicta la sentencia. Y en el día del juicio final, cuando estemos delante del juez justo, solamente habrá 2 veredictos, nada más: culpable o inocente. Culpable, todo aquel que vivió su vida de espaldas a Dios. Inocente, todo aquel que aceptó el sacrificio de Jesús como suyo y decidió escuchar su voz, aceptar su invitación y seguir sus pisadas por donde quiera que Él va. Ese será el inocente, mientras que los demás, lamentablemente, serán culpables. Así que Él es nuestro médico, Él es nuestro farmacéutico, Él es nuestro psicólogo, Él es nuestro ingeniero, Él es nuestro abogado, Él es nuestro maestro, Él es nuestro juez, Él es nuestro arquitecto, Él es el todo de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el motivo de nuestra vida. Cristo Jesús es el todo para nosotros los creyentes. Es el todo por todos y en todos. A Él amamos, a Él adoramos, a Él bendecimos, a Él lo vemos como el pastor de la iglesia, como el dueño de la iglesia, como el ganador de la iglesia. Cristo, 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 Cristo. Él es todo para nosotros. Cristo es profesional. Ahora, nosotros también tenemos una profesión. Hemos hablado de las profesiones de Cristo. Para terminar, vamos a hablar de nuestra profesión. Y les invito a que busquen en Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra ¿qué? Profesión. De nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sumo sacerdote y apóstol de nuestra profesión. Pero ¿cuál es nuestra profesión? Vamos al capítulo 4, ahí mismo en Hebreos, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pero aún no nos dice cuál es nuestra profesión. Para terminar, vamos a ver ahí también en Hebreos, esta vez en el capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión es la esperanza que nosotros tenemos en Él. Toda nuestra vida es una profesión
cuyo fundamento es la esperanza en Él. Todas las promesas del Señor, que son en Él sí, que son en Él amén, Amén. que nos ha dado grandiosas y grandísimas promesas, todo eso es nuestra profesión. En otras palabras, ser creyente es nuestra profesión. Amén. Vivimos para obedecerle, para amarle, para honrarle, para buscarle al profesional de los profesionales. Cristo es profesional y nuestra profesión es buscar al profesional de profesionales. Esto no quiere decir que dejemos de lado las profesiones de la vida, sean en humanidades, en medicina, en lo que sea. Podemos ser profesionales, pero dentro de todo ese ámbito tenemos que buscarlo a Él como nuestro profesional principal. Así que, por lo tanto, amados, Cristo es todo. Cristo es profesional y es profesional en todo. Y nuestra profesión es buscarle cada día Amén. de nuestra vida.